Estamos con Carmelo González, nos va a contar su experiencia y nos va a dar una valoración del control biológico que lleva en ella. Pues hola Raiko, muchas gracias. La verdad es que el control biológico era algo que llevábamos mucho tiempo queriendo implementar en la finca, pero el desconocimiento pues nos hacía tener miedo de que el gasto, la inversión que hiciéramos no fuera el correcto. Y bueno, gracias a nuestro técnico de Cupal, Marán, que nos ayudó en el seguimiento, pudimos hacer un ensayo en una zona con muy buenos resultados. ¿Has utilizado otros métodos para el control de plagas, como fitosanitarios o...? Sí, la verdad es que cuando estamos acostumbrados a cuando hay una plaga utilizar un fitosanitario, pues es irremediable que a veces tiramos de él. Entonces para este primer muestreo que hicimos en la finca aquí en Adeje, pues cogimos una parcela y vimos cómo se comportaba, de manera que vimos que después se fue extendiendo los propios enemigos naturales a las parcelas contiguas. Como fue una primera aproximación, una parcela pequeña del total, hubo algunas zonas donde sí tuvimos que tratar con fitosanitarios. Entonces fue interesante porque fue el contrapunto de ver cómo, salvando la cuestión de la mosca blanca, que no la tratamos con los enemigos naturales, y ahí se nos fue un poco en esa parcela y tuvimos que lavar, el resto tuvimos que hacer un tratamiento antes de embolsar. Cuando empiezas a utilizar el método del control biológico, ¿cuánto tiempo se tarda en ver los primeros resultados? Bueno, realmente nosotros íbamos haciendo un seguimiento semanal de esa parcela. Los enemigos obviamente los poníamos en las plantas donde había un foco, es decir, para que cuando salieran pues tuvieran, tuvieran a sus presas cerca. Y casi que a partir de la tercera semana ya veíamos como la población seguía estando pero estaba parasitada. Es decir, por ejemplo, la cochinilla se veía que tenía las picaduras de la avispa, se veía, pues gracias a la lupa, que la araña roja había muchas más cáscaras porque estaba ese enemigo natural. Lo que pasa es que es muy difícil porque como son bichos muy pequeños, no sabemos que están trabajando. Es como el panorama que tenemos ahora, que estamos con la mascarilla y es por un bicho que no vemos, pero está ahí haciendo su trabajo. Entonces en el caso de los enemigos naturales fue así. Y yo diría que a partir del mes ya la población se había disgregado. Por supuesto, utilizábamos refuerzos, porque hicimos primero unos refuerzos intensos las primeras 3 semanas y la verdad es que contento, sorprendido también. ¿Cómo ves el futuro? ¿Ves el futuro de en tu finca solo tratar las plagas o enfermedades con control biológico? Hombre, ese es el objetivo porque ya no estamos hablando solo del tema de los químicos, el uso de químicos, la trazabilidad, los periodos de seguridad que te limitan los cortes porque la fruta va llenando a distintos momentos, sino por lo menos implementarlos más. ¿Por qué? Porque también es mano de obra, es tiempo que estamos destinando. Es decir, si tenemos algo, que en este caso son los enemigos naturales, haciendo su trabajo, mientras nosotros podemos dedicar la mano de obra a hacer otros trabajos que hay que hacer, pues la verdad es que sí, es interesante. Tememos que no sepamos controlarlo, pero bueno, eso gracias a los técnicos siempre se hace mucho más fácil, ayuda muchísimo, es fundamental, diría yo. O sea, uno solo meterse es a lo mejor decepcionarse innecesariamente. ¿Qué ha ganado la finca y la fruta con el control biológico? Bueno, pues principalmente lo que comentábamos, aunque la parcela donde se hizo el ensayo, el llenado era más o menos uniforme y el periodo de corte estaba bien acotado entre noviembre y finales de diciembre, principios de enero. Es cierto que, claro, si nosotros hacemos un tratamiento con un fitosanitario, pues tenemos 7 días, 14 días o incluso puede haber algunos que tengan más. Entonces nosotros no podíamos decir, ah, bueno, vamos a tratar esta huerta y tenemos que dejar la planta 20 días sin, o 21 días o 14 días sin cortar, porque se llenaba, porque era noviembre, era periodo de fuerza. Entonces ese control lo que nos permitió fue no tener que estar pendiente de los plazos de seguridad para poder cortar de una forma segura. Muchas gracias, Carmelo, por Nada, contar su experiencia. un placer, la verdad es que soy muy escéptico en las cosas que nos dicen siempre los técnicos,
pero es cierto que hay que probar, y la parte de los enemigos naturales es muy interesante porque, bueno, primero los pusimos ahí en una higuera a modo de broma porque la higuera es muy propicia para la araña roja, y la higuera se puso exuberante. Podemos decir, hay que tener asesoramiento, que te ayuden en esto, porque es un campo que no se entiende muy bien, pero la verdad que es muy interesante y lo veo como un futuro muy, muy necesario.